¡Oh, diablos! ¡Voy a llegar tarde otra vez! ¡Tengo que darme prisa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Rayos! ¡Au! ¡Amigo! ¿Ah? ¡Oh! ¡Mierda! ¿Qué hago? Aguanta, pequeño amarillo. ¿Cree que se dará cuenta? Oye, chico amarillo, ¿estás bien? Sí. Pensé que estaba perdido. Por cierto, ¿quién eres tú? ¿Yo? Bueno, ya que lo preguntas, Oficial Unday, y ese es mi nombre, la más reciente recluta de la fuerza. Ahora, si me disculpas, tengo que irme antes de que el jefe vea los daños de la propiedad. ¡Ya nos vemos, chicos! ¡Wow! Y eso es lo que ha ocurrido esta mañana. Se los digo, amigos. Ella es la más genial. Vaya, debes haber estado realmente asustado, ¿eh? ¿Qué? ¿Yo asustado? Pss, para nada. No tengo miedo. Soy valiente como Undyne. De hecho, ayer... ¿Y sabía que los pájaros siempre vuelan al sur para pasar el invierno? Sí, de hecho, así es. Ayer... En la sala de profesores... He espiado una reunión de profesores. ¿Qué? ¿Pero eso no va en contra de las reglas? Lo sería, si me atraparan. No es así como funciona. ¡Hey! Habla en serio. He encontrado algo de información realmente importante. Y cuento con ustedes para mantener el secreto. Así que escúchenme, ¿ok? La seguridad de la ciudad podría estar en juego. De acuerdo. Bien, dinos la información. Bueno, no es divertido si no cuento la historia primero, amigo. Fue justo después de terminar la clase, pero antes de volver a casa, los profesores estaban reunidos en una reunión extraescolar. Fue difícil abrir la puerta, pero al final lo conseguí. ¿Por qué? ¿Estaba cerrada? Sí, cerrada. Dejémosla así. Entonces, como sea, entré y eché un vistazo. Bueno, eso es aterrador. Pero entonces empecé a oír pasos. ¡Diablos! Necesito esconderme. Pero, ¿dónde? Bueno, eso es conveniente. Al principio, solo quería comprobar el lugar. Pero ya que estaba atrapado, escondido allí de todos modos... Bueno, los planes cambian, amigo. Así que, esta es la sala de profesores. Genial, ¿verdad? Pónganse cómodos. Vaya, qué grata sorpresa. Oh, sí, es súper acogedor aquí. No lo cuentes, pero a veces me quedo aquí toda la noche. ¿Puedo ofrecerles un café? No, gracias. Sí, por favor. Entonces, ¿por qué decidieron solicitar trabajo de docente? Bueno, mi exmarido y yo nos separamos recientemente, así que necesitaba una nueva forma de mantener a mis hijos. ¿Qué? ¿Qué pasó? Oh, bueno, es una larga historia. Vaya. Hola, Ginger. Querida, ¿cómo van los dos novatos, eh? Hola, señor Drake.
Dorian me acaba de decir que se divorció. ¿No es la cosa más triste que has escuchado? ¿Qué? ¡No! ¡Yo digo felicidades! Pregúntale a cualquier hombre casado. No es precisamente lo que parece. Lo juro. Ese hasta que la muerte nos separe fue una de las mejores bromas de la vida. Bueno, al menos es mejor haber amado y perdido. Estoy empezando a pensar que nunca encontraré mi alma gemela. ¿Necesitamos hablar de eso ahora mismo? Ah, ¿sí? ¿Por qué te uniste, Alphys? Créditos para estudiantes. Bueno, ¿cómo fueron los adolescentes? ¿Te dieron una cálida bienvenida? Bueno, no exactamente. Salí a buscar tiza y cuando volví fue muy vergonzoso. ¡Wow! ¿Tess Holiday te dejó fuera de tu propia aula? Eso es hilarante. Quiero decir, terrible. Simplemente terrible. De todos modos, ¿le vas a decir a su madre? Ella es la alcaldesa, ya sabes. No, estoy muy asustada para hacer algo así. ¿Qué? ¿Asustada de un adolescente? No, de la alcaldesa. El café está listo. ¿Quieres un poco de azúcar? Sí, por favor. Entonces, Toriel, ¿tu primer día fue según lo planeado? Bueno, verás. ¿Cuál es el azúcar otra vez? Oh no, no quiero que parezca que he metido la pata. Quería sorprender a mis hijos. Así que no les dije que sería su profesora. Probablemente no debería haber hecho eso. Mi hijo Adrien parecía un poco angustiado antes de que se enterara. Sí, te entiendo. El pasado día de los inocentes hice un aviso de despido falso para mostrarle a mi esposa. Casi se muere del susto. Gracias por el café, querida. Espera, ¿eso es? Supongo que eso no era azúcar. ¿Qué clase de bufón pone sal en su café? ¡Tom! Sé bueno y ve a limpiar este desastre, ¿eh? Estoy en ello. Ahora, ¿dónde estaba yo antes de que mis papilas gustativas fueran asaltadas? ¡Ja! ¿Lo entiendes? ¡Asaltadas! ¿No? No había tenido una multitud tan dura desde mis días de gira. Bueno, ya veo dónde viene Snowy, su sentido del humor. Ay, ese chico. Siento que tengas que lidiar con él. Todos los días con el toc-toc. ¿Quién es? ¡Estantería! Sigo diciéndole, tienes que tener un remate, chico. No puedes nombrar un objeto al azar. Es comedia básica. Entonces lo que usted dice es que no se está aplicando para los reglamentos. No dejes tu trabajo, querida. De todos modos, puede que ese chico no tenga talento para los chistes, pero ciertamente tiene un don para las historias de miedo. Por ejemplo, ¿ustedes ven algo extraño en el callejón entre los apartamentos? Bueno, en realidad he estado dejando tazones de leche ahí durante la noche. Han estado desapareciendo, así que pensé que tal vez hay un gato que ha estado viviendo allí. Me gusta pensar que fuimos atraídos por el destino y que un día llegaremos a conocernos. Un gato, ¿eh? Eso explicaría algunas cosas. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Snowy? Bueno, no van a creer esto. Pero aquí va. Verás, le estaba diciendo a Snowy que sacara la basura la otra noche. Y me dijo que cuando se giró para entrar, vio, y cito, una criatura de orejas sucias, de piel pálida y ojos rojos, cubierta de barro, rellenando su cara con basura como si no fuera asunto de nadie.
principio pensé que era una excusa para no sacar la basura, pero el chico siguió durante días. Así que me alegra escuchar que es algo tan inofensivo como un... ¡Es un zombie! ¿Qué es un zombie? Ten paciencia, amigo. Estoy llegando a eso. Pero sí, eso es lo que me preguntaba en ese momento también. Espera un segundo. Puede que tenga algunos plumas en el oído. ¿Has dicho un zombie? Sí, ¿sabes que los cuerpos de los humanos no se convierten en polvo cuando mueren? ¿Y luego los entierran bajo el suelo? Bueno, dicen que bajo ciertas circunstancias, el cuerpo muerto de un humano podría volver a la vida. Tu cabello es un desastre. Su piel es pálida y de aspecto enfermizo. Sus ropas están rasgadas y cubiertas de barro por estar enterrado en el suelo. Sus ojos de un rojo intenso, con un hambre insaciable y sed de sangre. Yo no quiero que mi sangre sea succionada. Pero los monstruos ni siquiera tienen sangre. Créeme, soy enfermera, lo he comprobado. Ese no es el punto. He investigado un poco sobre los zombies en el pasado y son extremadamente peligrosos. ¡Joy! ¡No! ¿Cómo salir del camino? O algo así. No puedo. Él está como comiéndose mi cerebro, o lo que sea. ¡Oh, por Dios! No puedo creer que haya dejado fuera la leche por un zombie. Si esta ciudad fue construida sobre un cementerio humano... ¡Ja! ¡Qué montón de tonterías! Toda esta charla sobre gente muerta que vuelve a la vida. Todos ustedes no pueden creer en serio en estas cosas, ¿o sí? Bueno, no sé. ¡Vamos! ¡Deja de ser un gato asustadizo! El otro día estaba en la lavandería y escuché algunos ruidos de gruñidos extraños procedentes de una de las máquinas. Sí, he oído algo parecido. Mientras jugaban en las piscinas de pelotas de Isis. Oh, no me juzgues. ¡Toc, toc! ¿Eh? ¿Escucharon eso? No escucho nada. ¡Shh! Ahí está de nuevo. Co, 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 co. Creo que tenemos a un par de gallinas aquí. Ya es suficiente. Aunque si esta teoría de los zombies es un poco difícil de creer, si existe la posibilidad de que algo peligroso se esconde en el pueblo, debemos estar atentos. Si es así, por el bien de nuestros hijos. Y si esta amenaza es un animal, monstruo, humano e incluso sobrenatural, creo que deberíamos informarle a la policía y dejar que ellos se encarguen de esto. Al fin y al cabo, ese es su deber. ¿No están de acuerdo? Cierto. No podría haberlo dicho mejor. Así que, ¿quieres continuar la gira entonces? Sí, eso suena bien. Después de ustedes, chicas. ¡Oye, cuidado! ¡Es un zombie! ¿Dónde? Muy bien. Y así de simple me había salido con la mía. Ahora, a reunirse con los chicos. ¿Ah? Y luego caminamos a casa y el resto es historia. Wow, no puedo creer que algo así realmente exista. Pero, ¿qué crees que podamos hacer al respecto? Bueno, ¿no es obvio? Vamos a encontrar a este zombie y capturarlo, como lo haría Undyne. ¿Qué? No, ¿puedes hablar en serio? Por supuesto que sí. Mira, ustedes no tienen que venir. Entiendo totalmente si tienes miedo. Pero la verdad es que creo que hacemos un gran equipo. Y creo que tenemos las mejores posibilidades de tener éxito al trabajar juntos. Pero deben saber que si ustedes estén o no, voy a ir. Entonces, ¿vienen conmigo o no? ¿Ir con él?
Déjalo ir. Parece que hemos llegado a una encrucijada en la ruta. ¿Cuál crees que será la ruta correcta? Tus decisiones determinarán el futuro. Buscar, no. Por supuesto. Voy contigo. Bueno, supongo que yo también voy. Alguien tiene que asegurarse de que no te metas en problemas. Pero que conste que sigo pensando que esto es una terrible idea. ¡Sí! Ahora somos un equipo. Gracias, amigo. Bien, échale un vistazo. Me quedé despierto toda la noche haciendo esto. Oh, es genial. ¿Qué es? Un mapa del pueblo. ¡Ah! Me gustaría verte hacer un mejor dibujo con tu boca. Mira, tal y como yo lo veo, solo hay unos pocos lugares donde el zombie podría estar escondido. El callejón entre los apartamentos, el lavado de coches y lavandería, la librería, el café QC, el campo deportivo y finalmente Ice Is Pizza. Bueno, puedes descartar el callejón. Fresca y yo fuimos allí ayer y solo encontramos un ratón. ¿Qué? Oh, amigo, ¿ustedes ya se fueron sin mí? De acuerdo, bien. El callejón está fuera de la lista. Eso aún deja 5 lugares para buscar. Entonces, ¿qué lugar quieren buscar primero? Campo de café, campo de librería, Ice Is, café. Yo... Señorita Toriel, he pensado en otra. ¿Sabía que las mitocondrias es el centro de energía de la célula? Sí, estoy bastante segura de que todo el mundo sabe de eso, Perly. Y si no lo hacen, seguramente llegaremos a ellos en nuestra clase de biología. Muy bien, niños. Se acabó la hora de comer. Vengan a formarse para que podamos volver a la clase. Oh, amigo. Hablaremos más tarde. Sigue pensando en ello, ¿ok? Porque pronto vamos a ir a la casa de zombies. Mientras tanto, esa noche, en algún lugar en las profundidades del pueblo, Y aunque a veces me pongo nervioso, siempre es un honor estar a su servicio. E incluso cuando las cosas empiezan a parecer sombrías, siempre podrá contar ¿con migas? No, eso está mal. Vamos a pensarlo. Hola, Tom. ¿Qué pasa? ¿Te ha asustado? Quizás solo un poco. Lo siento. ¿Has salido de ahí? Todavía no. No puedo evitar preguntarme en qué está trabajando allá adentro. Manténganse alejado. Significa manténganse alejado. El Dr. Gaster no será molestado por curiosidades. Hola, Sheldon. ¿Ha habido suerte en la búsqueda de ese chico gritón de la asamblea? Por desgracia, no. Aparentemente los niños no se toman bien los interrogatorios. ¡Fuiste tú! ¡Vuelve aquí! ¿Y por qué es tan importante? Porque he sido humillado. Se trata de mi sentido del honor. Algo que no creo que ninguno de ustedes nos entienda. ¡Wow! ¡Alguien está salado! Ay, yo detesto a los niños con cada fibra de mi ser. Mi sobrino Berle es el único que puedo tolerar. Bueno, he estado tratando de escribir un poema para el Dr. Gaster. ¿Quieren ayudar? ¡Claro! Si es necesario. Necesito algo que rime con hora. ¡Flora! Ahora, ¡Enamora! devora. Creo que voy a ir con poderosa. Gracias, chicos. ustedes tres, ¿Eh? vengan adentro. Hay algo que debo mostrarles.
campo de cafés, campo de librería, librería. Parece que hemos llegado a una encrucijada en la ruta. ¿Cuál crees que será la ruta correcta? Tus decisiones determinarán el futuro. Así que... ¿de qué necesita hablar con nosotros? Sí, ¿en qué podemos servirle, señor? Ustedes tres han sido mis seguidores desde hace algún tiempo. Todo este tiempo he estado preparando. Pero ahora me complace anunciar que el experimento finalmente, oficialmente, ha comenzado. ¿De verdad? ¡Eso es genial! ¡Maravillosas noticias! ¡Increíble! ¿Hacemos una fiesta? Pero... ¿qué es exactamente su experimento, señor? Para responder sus preguntas, explicaré el experimento en un momento. Y no tendremos una fiesta. Oh, vaya. El objetivo de este experimento es estudiar la moralidad y la capacidad de decisión de los humanos. El humano residente de esta ciudad, Frisk Dreymur, es nuestro sujeto. Con un simple procedimiento quirúrgico, pude fijar un pequeño dispositivo en su alma. Usando este dispositivo, puedo pedirles preguntas y leer sus pensamientos mientras responden. La esperanza es que al examinar qué acciones toman y lo difícil que fue elegir, podríamos comprender la verdadera naturaleza del alma humana. Tengo una pregunta. Adelante. ¿No es eso una especie de violación a la privacidad? Quizás, pero no es perjudicial. A veces hay que hacer sacrificios en nombre de los descubrimientos. Bien, pero ¿por qué Frisk en concreto? Hay muchos humanos en la ciudad del este. ¿No podría estudiarlos? Para que nuestros resultados sean lo más puro e imparciales posibles, era importante aislar el tema de la influencia humana externa. Por eso, se eligió este pueblo. Verás, el comportamiento de Frisk es la variable que se mide. En otras palabras, la variable dependiente. Mientras que los monstruos, por el contrario, son los que afectan a las circunstancias de nuestro sujeto. No podemos dar cuenta de sus acciones. Son la variable independiente. Pero quizás esto quedará más claro a través de un ejemplo. Ayer, nuestro sujeto fue testigo de algo sospechoso. ¿Ese es el zombie? ¿El qué? Tenían dos opciones: investigar o irse y calmar los nervios de su hermano. Decidieron investigar, pero antes de que encontraran algo, de repente, su padre vino y se lo llevó de ahí. De este escenario podemos concluir que los humanos son capaces de dejar el miedo cuando su curiosidad es picada, aunque sea a costa de otros. Fascinante, ¿no es así? Por supuesto. Brillante como siempre, doctor. Sí, pero... ¿qué es esa cosa de todas formas? No era solo un ratón, ¿verdad? Claro que no. Y no era el gato de la señorita Alphys tampoco. No. Lo que buscamos es algo más problemático. ¡Ah! ¡Es un zombie! Todavía no sé de qué están hablando. Sí, esa parece la más probable explicación. Esta criatura representa una amenaza para el pueblo. Y lo que es más importante, supone una amenaza para mi proyecto. Así que quiero que ustedes tres lo rastreen bien y tráiganmelo. ¿Entendieron? ¿Nosotros? ¿Está bromeando? Parezco que estoy bromeando. Déjenos a nosotros, señor.
¡No lo defraudaremos! Cuente con nosotros. Pero, ¿dónde debemos buscar? Eso me podría estar en cualquier parte. En cuanto a eso, nuestra lista está hecha para nosotros. La primera ubicación ya estará atendida. Depende de ti buscar el resto, empezando por el local. Ahora, descansen un poco. Tienen un largo día por delante. Y sobre todo, buena suerte. ¿Eh? ¿Qué demonios? ¿Quién hizo esto? A la mañana siguiente. Ice is Pizza es la pizza para ti y para mí. Vamos, venga chicos. ¿Sabes, Ice Frisk? is Pizza. Aunque todavía creo que esto de la casa de zombies es una muy mala idea, me alegro que MK no vaya solo en esto. ¿Y tu idea de buscar primero en Ice Is porque el zombie podría estar rodeando la comida? Eso es muy inteligente. Y oye, incluso podríamos jugar videojuegos mientras estamos allí. En realidad estoy empezando a estar un poco emocionado. Oh, vamos. ¿No sabes la verdadera razón por la que buscamos en Ice E primero? ¿Eh? ¿Por qué? Porque dicen que la E de pesa de Ice E es de embrujada. Oh. ¿Qué rayos pasó aquí? ¿Duele cuando lo toco? ¡Ey, para! Te dije que estoy bien. Oye, espera. Esa es... ¡Sí es! Amigo, sigue siendo tan genial como la recuerdo. Muy bien. Parece que tenemos un asalto, allanamiento de morada y posible robo de bienes. ¿Cuál de ustedes, mocosos, es el gerente? Ninguno de nosotros. El gerente está afuera en la ciudad humana, por negocios. Muy bien. Entonces tú eres el encargado de hoy. ¿Entiendes? Yupi. Que nadie entre o sale hasta que el caso esté resuelto, ¿entendido? No te preocupes, puedes contar conmigo. Sí, eso es genial. Mientras estás en ello, ¿puedes quitarme a este tipo de mi lado? Creo que esto cuenta como agresión. ¡No vayas a la luz, Burgi! ¡Ese no es mi nombre! Lo siento, no se puede. Es un testigo. Genial. ¡Wow! Ella es realmente la mejor, ¿eh? Oh, mira eso. Investigación policial. Supongo que tendremos que buscar en otro lugar. Nah, no seas tonto. Todavía podemos entrar. Si somos muy astutos. Ay, pensé que podrías decir eso. ¡Oh, perrito! Mira lo que tenemos para ti. ¿Lo quieres? ¿Quieres el palo? Entonces ve, por él. Después de ti. No puedo creer que haya funcionado. Muy bien, gerente por un día. ¿Qué ha pasado exactamente aquí? Y lo más importante, ¿puedo arrestar a alguien? Sí, gerente. Tócame otra vez y estás despedido. Pero de todos modos sería más fácil solo mostrarlo. Todo empezó hace unas semanas. Grabamos para el nuevo lote de Ice-E un anuncio. Déjame ponerla al día. Verás, no sé si saben esto, pero esos animatrónicos pueden usarse como trajes. Los usamos para filmar los anuncios. Está Ice-E, el chef maestro que escribe todas sus recetas en un cuaderno. A veces tiene cuerpo y a veces solo es un bloque de hielo consciente. Es confuso.
Recuerden que no hay una I en pizza. Luego está Frosty, una chica pingüino local y bailarina de patinaje artístico. Se hizo para atraer a las niñas pequeñas. Ya sabes, porque siempre se necesita representación femenina. ¡Vamos, niños, bailen! Este es Slu-E, el amigo cool de Ice-E y el músculo del grupo. Se hizo en los años 90. Creo que tuvo una campaña de prevención sobre drogas. Las drogas son para tontos. Por último está el villano, el malvado Bandido. Trata de robar la fórmula, pero nunca lo consigue. Oh, y no te preocupes por el arma. Solo es utilería para hacerlo parecer amenazante. Se acabó, Ice. Tengo tu libro de recetas. Ahora nada me impedirá saber el ingrediente secreto. Veamos. Queso, hielo, pepperoni, más hielo, anchoas. Eso es una sorpresa. Nieve frita. ¿No es solo más hielo? Y finalmente, el ingrediente secreto es... ¿Qué es esto? ¡Falta una página! Eso es porque sabría que ibas a venir. Así que arranqué la página y la escondí donde nunca la encontrarás. Buen trabajo, Ice-E. Ya me encargo yo. Hamburguesas de vaca. ¡Oh, Ice! ¡Has salvado el día otra vez! Ahora todos los niños y niñas pueden disfrutar un buen trozo de pizza fría. Solo por $2.99. Bien está lo que bien acaba. Al igual que la pizza, la justicia se sirve fría. ¡Corten! Esto es todo. Váyanse todos a casa. ¡Oh, gracias al ángel! Estas cosas huelen a rollo de pizza caducada. Meses de rogar por un papel de actor. Y esto es lo que me dan. No pasa nada. Esto es solo un trampolín para mi carrera. No hay más camino que subir, ¿verdad? Oye, ¿tenías que golpearme en la cara? El hombre de batalla de Slash-E ha sido satisfecha. El hielo está sobrevalorado de todos modos. Es decir, ¿quién querría ver un rectángulo cantando y bailando en televisión? Al menos no me entiendes, ¿verdad, Frosty? Amigo, ¿qué hay en esas pizzas? Probablemente algo ilegal. Solo un año más de instituto y luego te irás de este pueblo. No hay una I en pizza. ¿Eh? Bueno, pronto no habrá más yo en este lugar. Esa noche cerré en la tienda y me dirigí a casa. Al principio pensé que las cosas que oía eran solo por la pizza fría que tenían para nosotros. Pero pronto descubrí que algo mucho más grave estaba sucediendo. Vaya, eres un gran narrador. Casi tan bueno como tú bailando como Frosty. No sé, estoy condescendiente. Sí, todo esto es fascinante, pero ¿podemos llegar a la parte ilegal? Estoy llegando a eso. Fue anoche. Los dos estábamos en el turno nocturno. Voy al baño. Oh, ¿puedo ir? ¿Qué? No, bicho raro. Solo trataba de desahogarme. Pero entonces... ¿Eh? ¿Qué demonios? ¡Déjame salir! ¡Ah! La cosa vino corriendo detrás de mí. ¡Libérame! Fue sorprendentemente rápido para un robot. Y como débil y chillón estudiante de secundaria que soy, comenzó a alcanzarme. ¿Tú, Venda? No me digas que te dio en la cabeza. No, me resbalé con un cubo de hielo y me desmayé. Cuando desperté, Jiggle estaba llamando a la policía.
El animatrónico había desaparecido. Entonces, un intento traumático de RCP después, apareciste tú. ¿Te mataría decir gracias? Así que déjame entender esto. ¿Nadie te ha atacado? Bueno, no, pero hay un fantasma. No sabíamos a quién más llamar. No sé, los cazafantasmas. Miren, me encantaría ayudarlos, pero al menos de que el fantasma haya hecho algo ilegal, me temo que no puedo ficharlos. Oh, pero esa es la cosa. Después de encontrar a Burgi desmayado, fui a comprobar si algo fue robado. Y en efecto, faltaba un montón de pizzas. Un fantasma que roba pizza, ¿eh? Sí, puedo atraparlo por eso. Muy bien, vamos a la casa. Claro, genial. ¿Puedo ir a casa ya? No. Vas a ser mi guía en este lugar. Mientras tanto, al otro lado del edificio... Ay, no me gusta nada este lugar. Oh, vamos. No es tan malo. Dijiste que este lugar estaba embrujado, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Oh, amigo, ¿no te enteraste? Fue todo en las noticias hace unos años. Dicen que 6 niños humanos entraron en Ice E Pizza mientras visitaban la ciudad y nunca salieron. Cuenta la leyenda que un hombre de morado se puso una máscara de Icy para atraer a los niños. Entonces, asesinó a todos con uno de los cuchillos de plástico del premio. Y entonces, ya que los cuerpos humanos no se convierten en polvo, los escondió en un lugar donde nunca los encontrarían. Dentro de los animatrónicos, donde esperan hasta el día de hoy por venganza. Así que esperemos no encontrar ningún animatrónico mientras estemos aquí. ¡Quiero irme a casa! ¡Oh! ¡Mira ese! ¡Ah! ¡Hey! ¡Mira! ¡Le están mordiendo los sesos! ¡Por favor! ¡Eso no es gracioso! Tranquilo, amigo. Solo estaba bromeando contigo. Todo eso de los niños muertos me lo acabo de inventar. ¿Tú qué? ¿Cómo has podido? Lo siento. Solo quería jugar un poco contigo. Supongo que me dejé llevar un poco. Eres increíble. He dicho que lo siento. ¿Qué pasa con esa mirada? Parece como si hubieras visto un... Así que... ¿has decidido volver, verdad? Las personas como tú me enferman, que creen que pueden hacer todo sin tener en cuenta a los demás. Me pone tan enojado, enojado. Matt, Frost y... ¡Corran! ¡Vuelvan! ¡Te culpo por esto! ¡Oh, vamos! ¿Cómo va a ser culpa mía? Fueron ustedes los que decidieron. ¡No pueden escapar de mí! Solo porque tú ibas a ir de todas formas. Ustedes deben saber que tengo terribles ideas. ¡Maldición! ¿Cómo son tan rápidos? Por aquí. ¡Oh! ¡Ay! ¡Malditas sean estas zapatillas! Cuando elija mi próximo cuerpo en el que meterme, voy a asegurarme de que lleve zapatos primero. Salgan donde quiera que estén. Creo que estamos a salvo. Por ahora. Eso estuvo cerca. Me alegro que no tengamos que lidiar con más de esos tenebrosos... ¿animatrónicos? ¡Hey! ¡Dulce! No te preocupes, amigo. No hay forma de que estos también estén embrujados. No los tropees. ¿Eh? Frisk, ¿qué estás haciendo? Haciéndome vaquera. Ups. Ay. ¿Estás bien? Sí, entiendo cómo te sientes. Ay. Hey, miren.
¿Qué es eso en el suelo? ¿Un caballo de juguete? Es un juguete de una de las comidas Felai, de Icy, el fiel Ponai, de Bandaido. ¿Era realmente tan difícil poner esto en un cubo de basura? Está justo ahí. Sí, ¿y qué son esas cosas raras del suelo? ¿Pepinillos? ¿Quién crees que dejó esto aquí? O el zombie. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Yo solo sé. Solo lo sabes, ¿eh? Bueno, Freeze, con el debido respeto, eso realmente no tiene sentido. Quiero decir, ¿qué clase de zombie quita los pepinillos de la hamburguesa antes de comerla? Y los zombies ciertamente no juegan con los juguetes de niños. Quiero decir, un zombie simplemente no haría eso, ¿verdad? Es decir, a menos que el zombie no es en realidad un zombie después de todo. ¿Qué? ¿Seguro que ese fantasma no revolvió tu cerebro o algo así? Le estás dando demasiadas vueltas, amigo. Probablemente fue uno de los empleados que tenía hambre en el descanso o algo así. Sí, supongo que tienes razón. De todos modos, tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos. Un fantasma viene detrás de nosotros. ¿Cómo vamos a manejar esto? Si vamos a contraatacar, vamos a necesitar algún tipo de arma, ¿verdad? Ya sé, ¿por qué no revisamos la mesa de utilería? Bien. Cuando se trata de armas, parece que estas son nuestras mejores opciones. ¿Cuál quieres, Frisk? Toma la sartén. Toma la pistola. Parece que hemos llegado a una encrucijada en la ruta. ¿Cuál crees que será la ruta correcta? Tus decisiones determinarán el futuro. Esto es inútil, inútil. No pueden esconderse de mí para siempre. ¿Eh? ¿Son 6 millas de sésamo? ¿Quién ha dejado pepinillos en el suelo? Malgasto, malgasto, malgasto. Espera un momento. Esto es perfecto. Me han llevado directo a ellos. Su falta de etiqueta será su perdición. Oh, niños. Aquí está Frosty. Vacío. Eso es extraño. El rastro de suciedad me llevó justo aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¿Eso era una sartén? ¡Buen golpe, amiga! ¡Se acabó! Estoy harto de tratar con delincuentes como tú. ¿Crees que esto es gracioso para ti? Bueno, tengo noticias para ti. Me cansé de los juegos. Ahora es hora de pagar. Empezando por el que me metió en este lío en primer lugar. ¡Venganza! 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 ¡Hey! ¡Déjalos en paz! ¿Y quién exactamente se supone que eres? Howdy, soy Asriel, sheriff de estas partes. Y si quieres lastimar a mis amigos, tendrás que pasar sobre mí primero. ¡Sí! ¡Asriel va a salvarnos! Y está en personaje. ¡Come balas de plástico! ¿Lo atrapamos? Oh, me atrapaste, cierto. Me atrapaste muy, muy enojado. ¡Débil, débil, débil! Oye, por aquí, amigo.
¿Eso es todo lo que tienes, fantasma? Los paquetes de pizza son mierda. Creo que lo que mi amigo está tratando de decir es... debe haber algún malentendido. Quizás si nos dice qué te pasa, podamos terminar esto pacíficamente y ser amigos. Vamos, ¿dónde están? ¡Ajá! Lo siento, chico, pero no puedo ser amigo de ti después de lo que me has hecho. Además, ¿quién necesita amigos cuando tienes todo un set de auténticos cuchillos de cocina afilados como navajas? ¿Lo vas a matar? Oh, no. Tengo algo mucho peor planeado para ti. Los voy a meter a los tres en los animatrónicos. A ver si les gusta. Así que, si no quieres acabar como un afiletero, te sugiero que te rindas y acepta tu nuevo destino como una mascota de caricatura. No es mi guardia, delincuente del más allá. ¡Ah! ¡Oficial Undyne! ¡Qué buen calentamiento! Se siente bien estirar los viejos músculos de Suplex. ¡Tú eres la mejor! Dime algo que no sepa, chico. ¡Hey! ¿Qué le hiciste a Frozen? ¡Ese era mi traje! ¡Oh, no! El gerente se va a poner loco. O sea, ¿no eres tú el gerente ahora? Así no es como funciona. Libre, libre, libre. Por fin vuelvo a ser incorpóreo. Ha pasado tanto tiempo. Oh, estoy muerto otra vez. Dulce, dulce muerte. ¿Cómo te he echado de menos? ¡Tú! ¡Estás bajo arresto! Por hallamiento de morada y robo de pizza. Ahora... ¿Dónde guardé mis esposas para fantasmas? Espera, ¿al menos tienes manos? Espera, un minuto. Nunca hice nada de eso. ¿En serio? Pero entonces, ¿dónde está la pizza? En realidad, chicos, tengo una confesión que hacer. Verás, hay una chica que está totalmente interesada en mí. Quiero decir, ella se mete conmigo todo el tiempo, pero sé que es porque le gusto. Y bueno, dije que si le daba unas pizzas, consideraría salir conmigo. Y evitaría que todo el mundo me llame con ese estúpido apodo. ¿Qué? ¿Quieres decir Burger Pants no es tu verdadero nombre? Ya hemos pasado por esto, Bene. Entonces, tú estás bajo arresto. ¿Cómo? ¡No! Los pagué de mi propio sueldo. No se lo digan a ella, ¿sí? Maldición, ¿no voy a arrestar a alguien hoy? ¡Tú, fantasma! ¿Por qué has venido a por nosotros? Porque este de acá fue el que me metió en ese cuerpo en primer lugar. Fue hace casi 3 semanas. El turno diurno acababa de terminar. Te lo digo, Burgi. Realmente deberías hacer una audición. ¿Tú crees? Sí, lo harías genial. Quiero decir, no realmente mi estilo, pero... supongo que podría intentarlo. Pero no te hagas ilusiones, ¿de acuerdo? Veamos qué puedo hacer. Ese es el espíritu. Aquí en los IC, nuestros clientes son más que amigos, son familia. Tus malvados caminos están llegando a su fin, bandido. Esta vez se acabó, Ice-E. Tú y tus friends no son rivales para mí. ¡Bravo! ¡Eso fue increíble! Bueno, alguien al menos reconoce el talento cuando lo ve. Cielos, me pregunto qué papel te gustaría interpretar. Personalmente, creo que sería un gran Sluggy.
Sí. Eso podría ser el lugar perfecto para encontrar un nuevo cuerpo. Veamos con qué tenemos aquí. ¿Demasiado duro? ¿Demasiado rectangular? Supongo que esta es un poco linda. Podría intentarlo. ¡Hey! Este no está tan mal. Definitivamente mejor que este. Ni siquiera tiene cabeza. ¡Qué horror! ¡Ah! ¡Espectro sufriente! Si tuviera un corazón, seguiría corriendo. Oye, chico, ¿a dónde crees que...? Espera. ¿Por qué no puedo...? ¡Salir! Como ves, la oleada de emoción solo me permitió fusionarme parcialmente con mi cuerpo, atrapado entre ser corpóreo e incorpóreo, muerto o vivo. Mi cuerpo se convirtió en una prisión, y todo el tiempo me vi obligado a bailar y cantar en fiestas de cumpleaños para niños. Todo porque tu amiga allí me gastó una broma. Un momento, ese no era Freeze, fue otra persona. ¿Ah, sí? Bueno, entonces, ¿quién me hizo esto a mí? ¿Quién? Bueno, yo no... En realidad... ¡Eso es fácil! ¡Fue un zombie! ¡Da! ¿Has dicho zombie? ¡Sí! Lo hemos estado rastreando por toda la ciudad. Pero ahora que están aquí, podemos... ¿Qué está gracioso? ¡Ay, no! Mira, chico, ¿por qué no les dejas la investigación a los adultos, Pero es real. Te estoy diciendo... Oficial Undyne, la necesitan en el restaurante. Tenemos el informe de que 3 monstruos fueron atrapados haciéndose pasar por inspectores de sanidad. Bueno, ya se puso interesante. ¡Andando ya a casa, niños! Tengo un verdadero problema de qué ocuparme ahora. Zombie. Niños, ¿tengo razón? ¡Rayos! No puedo creer que simplemente se rieron de nosotros. ¿No entiende Undyne que el pueblo está en peligro? Bueno, lo lamentarán cuando les entreguemos al zombie. Monster Kid, yo ya no estoy tan seguro de que sea un zombie. ¿Dices qué? No puedes rendirte ahora, no después de haber llegado hasta aquí. No me estoy rendiendo exactamente, pero hasta ahora las acciones de esta cosa realmente no suenan malvadas. ¿No parece más bien un niño asustado que intenta esconderse? Eso es exactamente lo que quieres que pienses, amigo. ¿No crees que tal vez hay una pequeña posibilidad de que los adultos tengan razón? ¿Y lo niegas porque quiere que sea un zombie? Para reflexionar. Lo han entendido todo mal, chicos. Mira, admito que esto se ve mal, pero todavía es muy posible que sea un zombie. Quiero decir, piénsalo. ¿Qué clase de niño quiere comer de la basura? Estamos muy cerca de encontrar esta cosa. Puedo sentirlo. Solo necesitamos alguna pista. Bueno. Quizás pueda ayudar con eso. ¡El fantasma enojado! ¡El fantasma más! Gracias. ¿Y si están buscando algo muerto? El cementerio es el lugar para buscar. Ahí se encuentran todos los fantasmas y espíritus cuando oscurece. ¡Oh, sí! ¿Por qué no pensé en eso? Sí, pero ¿por qué nos ayuda? ¡Oh, vamos! ¿No puede un fantasma cambiar de opinión? Es para que puedas vengarte de ese niño, ¿no? ¡Hey! No deberías tener que explicarte eso. ¿Quieres mi ayuda o no? Pero sí, admito que me daría un poco de alegría ver a ese mocoso recibir lo que se merece. Ahora, si me disculpan,
tengo un niño que asustar y lugares que frecuentar. ¡Feliz cacería! Gracias, amigo fantasma. Esto es perfecto. Ahora lo atraparemos seguro. Sí, pero todavía no... Lo siento, chicos. Tengo que llegar a casa antes de la cena. Te veré en el cementerio esta noche, ¿de acuerdo? ¿Podemos hablar de esto? Dios mío, se hace tarde. Será mejor que nos vayamos a casa también, ¿eh, Frisk?